Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están en sus casas? Dios los bendiga. Bueno, yo soy la señora Vane y hoy vamos a estar compartiendo una historia de la Biblia, como lo hacemos en la escuelita. Solo que ahora en estos tiempos de resguardo en nuestras casas no podemos ir a la iglesia, así que vamos a tratar de, mediante este grupo, poder estar un poquito más en contacto y compartirles como veníamos haciendo en la iglesia, en la escuelita, eh, que pronto vamos a volver, si Dios quiere, eh, vamos a volver a estar juntos. Bueno, hoy les voy a compartir yo una historia que, como les decía, está en la Biblia. Está en Primera de Samuel, capítulo 17, y cuenta la historia de David y Goliat. David era un joven que vivía en la ciudad de Belén y él era el menor de 7 hermanos, y su padre Isaí le pidió o le otorgó la tarea de cuidar a las ovejas, mientras que los hermanos servían en el ejército de Israel para el rey Saúl. En ese momento Israel estaba en guerra con los filisteos. Y bueno, para los hermanos de David, su tarea era mucho más importante que la de cuidar ovejas, como lo hacía David. Entonces, como que lo menospreciaban, como que lo trataban como de muy chico, de muy joven, de muy niño para muchas cosas. Pero David estaba contento con su tarea. Él protegía a sus ovejas de las fieras, él cuidaba de que los osos y los leones no atacaran a sus ovejas, él intercedía, él luchaba con esas fieras, defendiendo a su rebaño. Y en sus tiempos libres él tocaba el arpa, le gustaba tocar música para Dios, lo buscaba en todo momento, en todo momento. Y a Dios le agradaba mucho eso. Dios quería, tenía un propósito para David. Y un día Isaí manda a David a llevarles alimentos a sus hermanos al campo de batalla. Y mientras David estaba hablando con sus hermanos, aparece este gigante Goliat, con su imponente armadura y sus majestuosas armas, intimidando y dando miedo a todo el ejército israelí, y pidiendo a gritos a alguien que quiera enfrentarlo. Goliat decía que si había una persona que podía enfrentarlo, que ellos iban a servir al ejército israelí, al rey Saúl. En ese momento el rey era Saúl de Israel. Pero si no lograban vencerlo, el rey, el pueblo de Israel era el que debía servir a los filisteos. Eso es lo que Goliat decía. Necesitaba que alguien pudiera enfrentarlos. Y David, escuchando esto, se acercó hacia el rey Saúl y le dijo: yo voy a vencer, yo voy a pelear contra Goliat, contra ese gigante. A lo que el rey Saúl le responde que no, porque él era muy joven, porque él no tenía experiencia en luchas, en batallas, que Goliat sí. Goliat tenía fuerza, Goliat era un hombre muy grande y con mucho poder físico, que él sí tenía experiencia en batallas, que él había conquistado muchas tierras con esa imponente imagen que él tenía, ¿no es cierto? Entonces David le decía que sí, que de todas maneras él iba a vencer a Goliat, porque él tenía de su lado a Dios, porque ningún filisteo pagano iba a venir a intimidar ni a ni a pelear a ningún ejército del Dios viviente. Y eso es lo que él más destacaba, que nadie podía venir
a, a enfrentar a un ejército del Dios viviente, porque Israel era el pueblo de Dios. Entonces nadie podía venir a maldecir o a querer sacar sus tierras o a querer invadir el territorio de Israel. Por tanto, David le decía que Jehová iba a estar con él, que Jehová hizo que él peleara las batallas para defender a sus ovejas, que él no era, que él era un simple siervo, pero un siervo que servía para cuidar a las ovejas, a su rebaño, que Dios le había dado esa tarea maravillosa en donde él enfrentaba osos, enfrentaba leones, y si él podía enfrentar osos y leones, también podía enfrentar a este gigante. Y así fue, donde Saúl le dijo, bueno, está bien, ve con Dios, y así fue. Saúl quiso darle armadura, quiso darle vestiduras para que David usara, pero David era pequeño, entonces le resultaba incómodo y él no sabía usar esas herramientas, esas armas y armaduras para poder enfrentar a ese gigante. Entonces le dijo, no, Dios está conmigo, Dios pelea mis batallas, yo no necesito estas armaduras porque no las sé usar. Yo voy a usar mi gomera y voy a agarrar 5 piedras del río. Y así hizo. Eligió 5 piedras lisas que tomó del río y con su gomera enfrentó a Goliat. Y así fue como una de esas piedras le pegó en la frente a ese gigante y el gigante cayó. Y así fue como David venció a este gigante con el poder de Dios, porque él sabía que Dios estaba de su lado y que Dios peleaba sus batallas. Y bueno, en este tiempo yo admiro, me encanta la historia de David y Goliat. David es valiente, es intrépido. A mí me encanta la historia de David y Goliat. Y me encanta mucho la valentía, como te dije, de David. Pero aún más me gusta que él sentía esa valentía, que él no tenía miedo de ese gigante, ni de ningún lobo, ni de ningún oso, porque él tenía a Dios en su corazón, porque él confiaba en Dios con todo su corazón y sabía que Dios iba a pelear cada una de sus batallas con él y por él. Por eso hoy yo te traigo esta historia, para que cualquier gigante que quiera asustarte, que no tengas miedo, que sepas que Él está con vos, que Dios está con vos, que Dios pelea todas tus batallas, que si en este tiempo hay enojos, hay tristezas, hay temores, que no te preocupes, que no te preocupes por nada, que le pidas a Dios, que ores. A Dios le encanta que ores, le agrada mucho que ores, quiere que cantes sus canciones, que le pidas y Él va a estar con vos. Y Él te va a cuidar a vos, y va a cuidar a tu familia, va a cuidar a tus amigos, a tus hermanos, siempre. Pero nosotros tenemos que tenerlo en el corazón, amarlo con todo el corazón y confiar con todo el alma de que Él está ahí con nosotros, ¿sí? Por eso en esta tarde quería traerte esta historia hermosa. Todas las historias de la Biblia son muy lindas y todas serán contadas de diferente manera, ¿sí? Bueno, hoy nos tocó hacer este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Los bendigo con todo el corazón. Les mando muchos besos a cada uno de ustedes. Los extraño mucho. Extraño a cada uno de ustedes, de sus risas, de que me cuenten sus cositas. Y bueno, si quieren contarme algo, si quieren decirme algo, pueden hacerlo por un audio o me mandan una fotito, lo que ustedes quieran.
Ahora yo las voy a dejar con la señora Rocío. La señora Rocío les va a compartir algo hermoso también y ella va a terminar el día de hoy con una oración. ¿Sí? Les mando muchos besos. Dios los bendiga.